¿Qué tal, amigos? Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre el resumen de una investigación. ¿Qué es este resumen y los pasos que se debe seguir para realizar un buen resumen? Primero les voy a dar una breve explicación sobre lo que es el resumen. Es una forma clásica. El resumen puede considerarse como una versión en miniatura del artículo. Debe ofrecer un sumatorio breve de cada una de las secciones principales del artículo. Bien, ya sea artículo, sea una investigación, un proyecto, incluso hasta una tesis. Lo que sí necesita es tener información clara y precisa. Para hacerles más fácil esto, les voy a dar un breve ejemplo con sus partes y les voy a dar también a conocer a cada uno de ellos. Bien, entonces, como les decía, aquí hay un ejemplo de lo que es un resumen. Esta vez vamos a hablar sobre de la educación especial a la educación inclusiva. Escrito por José Manuel Juárez Núñez, Sonia Comboni Salinas, Feli Garnique Castro. Bien, entonces aquí podemos ver el resumen. Este es el resumen y también tenemos palabras claves y tenemos también en lo que es en otro idioma, que en este caso sería en el inglés. Sabemos que el resumen constituye el segmento más leído de un proyecto y da una visión de conjunto de trabajo. Su redacción se realiza en un solo bloque, como se puede observar aquí, en estilo impersonal. Generalmente esto se tiene que redactar o se redacta en tiempo pasado. Y suele pedirse más de un idioma. En este caso nos han pedido en inglés o realizaron en inglés. Debe contar también con la extensión prescrita que consta de la guía del autor de 100 a 250 palabras. Esto depende mucho de lo que pidan, ¿no? O sea, de cómo le pidan el trabajo, al igual que también el idioma, depende de cómo lo pidan. Entonces, sabemos que aquí esto debe ser, el resumen debe ser claro, preciso y concreto, ¿no? Bien, vamos a identificar las partes de cómo es que se puede realizar un buen resumen. Para eso primero tenemos que ver en la introducción. El resumen es una de las partes finales que se realiza en el trabajo, ya sea investigativo, de investigación o proyecto o tesis, debido a que necesitamos alguna información sobre, o sea, ya precisa para poder realizar aquí el resumen. Tenemos la introducción y en este caso nos hacemos la pregunta de cuál es el problema. Sabemos que en este caso el problema tenemos como aquí dice: la escuela de integración surge como una opción innovadora frente a la escuela anquilosa, tradicional y excluyente. Entonces sabemos que el problema es una escuela tradicional y excluyente, ¿sí? Sabemos que este es el problema. Ahora queremos saber el material y los métodos que se utilizaron o cómo fue estudiado el problema. En este caso, el problema, según la lectura, el problema aquí podemos ver que es analizado, porque aquí dice: el objetivo del artículo es analizar en primera parte, pero como segunda parte tenemos que también se trata de demostrar. Y aquí vemos que demostrar y analizar es los materiales o el método que se utiliza para ver cómo se puede resolver este problema. No por último, sino como penúltimo tenemos lo que son los resultados, y aquí vamos a encontrar lo que ha sido encontrado, cuál es el problema que ha sido encontrado. Entonces aquí vemos que es lo siguiente. Tenemos que es la necesidad de construir mayores márgenes de equidad, igualdad, inclusión económica, política, social y cultural. Y esto es lo que se ha encontrado, ¿no? O sea, es lo que se quiere. Esto es lo que nosotros tratamos de dar aquí en
en este resumen. Y por último tenemos la conclusión, que significan estas aportaciones. Y la conclusión en sí es renovar, aquí tenemos como conclusión, tenemos que con la propuesta renovar de una escuela inclusiva. Lo que trata de hacer es una escuela mucho más inclusiva. Entonces, estas son las partes que debe ir en el material de lo que es el resumen, ya que aquí va como lo dice la palabra mismo, resumen de todo lo que se ha hecho. Tenemos también lo que, como ven, ya aquí podemos ver que las oraciones deben ser gramaticales y completas para realizar un buen resumen, y todo lo demás. Bien, ahora también vamos a hablar lo que no va. Y como se dan cuenta, aquí no va información que no figure en el texto, abreviaturas, acrónimos, símbolos o fórmulas poco conocidas. Y como se dan cuenta también las referencias bibliográficas. Eso no va aquí. Voy a hablar sobre las palabras claves. Esto es importante, ya que las palabras claves aquí, estas ayudan a proporcionar información extra de lo que se está leyendo, ¿no? Aquí tenemos como primera palabra clave la educación inclusiva, tenemos la integración, tenemos lo que es la política, la integración, la política educativa, aquí. Y tenemos también lo que son las normas de ingreso y la discapacidad. Porque todo esto es lo que se trata o se quiere hablar en este artículo, ¿no? En este caso porque este es un artículo. El número suficiente de palabras clave sería entre 3 y 5 y esto consta de la guía de la presentación, ya depende de la guía de presentación del trabajo. Y más que todo, esto viene extraída de un vocabulario controlado, es decir, que son palabras que tienen un significado que ayude a la información de la misma investigación, ¿no? Y eso es todo, amigos, en lo que les puedo ayudar. Esto ojalá les sirva y sea de mucha ayuda. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.